al margen de mi mensaje, quiero decir dos pequeñas cosas. La primera es que Valera está agradecida por el regalo que llegó de Michoacán, la hermana Yoli Cordero, y una hermana de un buen testimonio y de un buen ejercicio, especialmente en la clase bíblica. Ella no está aquí porque está junto con su esposo muy consustanciada con dos clases bíblicas, una en el cerro, donde yo hace 30 años podía llegar con la lengua afuera. Los hermanos no me dejan subir allá, me dicen, si usted sube para allá lo bajamos para el cementerio queda al pie de ese cerro. Ellos tienen una clase bíblica muy numerosa en ese cerro que es local, y tienen otra clase bíblica en su casa, de manera que estamos agradecidos al Señor que los creyentes que van de un lugar a otro representan muy bien la asamblea desde donde salieron. Y otra cosa es que no me había fijado en esta tribuna. Me gusta, ¿verdad, hermano? Yo diría que todas las tribunas de los locales de Venezuela deberían ser así. Porque hay algunas que yo le he pedido por caridad a los hermanos, cuando yo les visite, pongan un bloque. Eso nadie lo va a ver, pero yo lo voy a agradecer. Me gusta esta tribuna. Claro, no es para abusar de la tribuna. Entonces vamos a cantar, decimos amén a la palabra que ya hemos oído. Y vamos a cantar el himno que aparece bajo el número 376, la segunda estrofa. Cargado y fatigado tú alcanzarás el dulce hogar. Las pruebas que permite Dios lo hará más grande a nuestro hogar. Solamente la segunda estrofa del 376, perdón. Muy bien, vamos a leer algunas escrituras donde vamos a encontrar una palabra. No es el texto en que se escribió el libro, no es la misma palabra que las demás en ninguna de las citas, aunque en nuestra versión castellana sí es la misma. Pero si vamos a discernir una cita bíblica, tenemos que ver cuál es el sentido en un caso y en otro caso. Vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La sugerencia es que en este versículo 2, sobrellevar las cargas los unos las cargas de los otros, se explica por lo que hemos leído en el versículo 1, ese es su contexto. Seguimos leyendo el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su labor, su ministerio, las tareas que le han sido encomendadas, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, esta otra carga, que hay que llevarla personalmente, está asociada con someter a prueba la obra, el ministerio, la tarea encomendada. A veces se lee en el estudio esta porción y los hermanos mirando que el versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros, y luego cada uno llevará su propia carga, los hermanos empiezan, ¿qué es eso?
¿Cómo es la cosa? ¿Vamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros o es que cada uno llevará su propia carga? Las dos cosas son ciertísimas, pero hay que mirarlas y entenderlas, discernirlas en su contexto. Otra porción que tenemos nosotros relacionada con el tema, 2 Corintios capítulo 11 versículo 9, el apóstol Pablo dice: a ninguno fui carga. Esa es otra palabra en el texto bíblico original. Capítulo 12 de 2 Corintios versículo 13, yo mismo no os he sido carga. Y capítulo 12 versículo 14, y no seré gravoso. Es la misma palabra carga en la versión que usamos, pero no tiene el mismo sentido en el contexto de 2 Corintios capítulo 11 y capítulo 12. Hechos capítulo 21 y versículo 3. Allí nosotros leemos acerca de ese barco, de esa navegación que fue más un naufragio que una navegación. Y entonces estamos leyendo que al habitar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, había que dejar la carga allí. Esa es la misma palabra en nuestra versión, pero allá tiene un sentido literal. Y lo que nos interesa es que en Apocalipsis 18, 11 y 12, esa misma palabra carga que lleva un barco, que había que dejar en un puerto determinado, se traduce por mercancía o mercadería. Ese es el uso que se le da. Otra palabra diferente, Mateo 21:5, para referirse al asno donde el Señor llegó a Jerusalén, era un animal de carga. Yo no me había fijado, hermano, ni había notado la intencionalidad del Espíritu Santo al decir no meramente que entró sobre un asno, sino que por una razón muy específica. Él está llamando a esa bestia animal de carga. Y en la misma palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, que una muda bestia de carga reprendió la locura del profeta. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 13, versículo 1, profecía sobre Babilonia. Isaías 15:1, profecía sobre Moab. Es otro uso, o es un uso de la palabra carga, que no lo discernimos bien por la traducción en nuestras Biblias. Pero cada vez que usted encuentra en los libros proféticos profecías sobre esto, profecías sobre Duma, profecías sobre el desierto del mar, otras traducciones dicen carga sobre Babilonia, carga sobre Moab, de manera que tenemos un amplio uso, ¿verdad?, de este tema, y en cada ocasión hay que discernir el sentido, como hemos oído, si queremos agarrar la enseñanza y si queremos extendernos hacia una aplicación que sea de ayuda. Recuerdo cuando yo iba a Cabimas, y no vayan a pensar mal, yo iba a Cabimas mucho, yo conocía a Carmen, la única jovencita, soltera, en medio de un rebaño de viejitas allá en esa asamblea. Pero yo iba allá
yo ni siquiera me fijaba en ella, hasta que orando al Señor que expresara su voluntad, bueno, la cosa cambió. Pero yo antes iba acompañando al hermano Cristiano en sus visitas, en sus cultos allá, y en una ocasión uno de los ancianos tomó parte comentando las palabras del Señor a Herodes: dígale a esa zorra. El hermano dijo: mire hermano, vamos allá a Nehemías, allá tenemos una zorra. Las zorras que aquellos decían que si se montaban sobre el muro, miren, lo iban a tumbar. Allá en Cantar de los Cantares tenemos unas zorras pequeñas. Y allá, por allá en tal parte, tenemos las zorras con que Sansón quemó las mieses de los filisteos. Y vaya que el hombre encontró zorras en la Sagrada Escritura. Zorra para allá, zorra para acá, zorra allí, zorra allá. Y él terminó su búsqueda de zorras en la Sagrada Escritura con broche de oro. Y me temo, hermano, que se nos han escapado algunas zorras. La pregunta: ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el valor de ocupar tiempo para hacer un señalamiento encadenado de citas, pero sin discernir? No hay ayuda para el pueblo de Dios. Otro hombre predicando el evangelio en un lugar, digo yo que predicando, pero no debería decirlo. Y aquel hombre empezó a hablar de los caballos que aparecen en Ezequiel, y los caballos de Apocalipsis, y los caballos aquí, y los caballos allá, y los caballos por allá. Y este también quiso terminar con broche de oro, y todavía quedan algunos caballitos que no hemos mencionado. Eso me lo contó don Manuel Jiménez. Lo dramático estuvo en la puerta. Él estaba allí en la puerta. Y una señora inconversa que había ido al culto hizo un comentario que llegó al oído de don Manuel y dijo: yo creía que aquí predicaban el evangelio, pero lamentablemente esto se convirtió hoy en un hipódromo. Aquí no predicaron de la Señora. Don Manuel dijo: yo nunca había sido tan avergonzado de comentario. Hermano, tenemos que usar, que mirar con respeto este sagrado libro, no banalizar su intención, su mensaje, no arropar su poder, abordando de una manera equivocada lo que está en estas sagradas páginas. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobre llevar los unos las cargas de los otros. Está relacionado con ese caso tan triste. Uno que fue sorprendido en falta. Y a veces cuando alguien es sorprendido en alguna falta y afecta el testimonio del evangelio, entristece al amado pueblo de Dios, a uno le dan ganas de darle un pescozón. Pero esa es la carne, ¿verdad? Esa es la carne. Eso no es lo que estamos leyendo aquí. No. Él está caído, ¿verdad? Él está débil. ¿Qué vamos a hacer con él? Acabarlo de hundirnos. Tremenda tarea para los ancianos. Ahí están ellos, vosotros que son espirituales, sobrellevar la carga. Ese hombre no puede. El diablo lo ha tratado también, el diablo lo ha golpeado. Después de su error, el diablo quiere ganar una victoria completa, haciendo más daño, encarnizándose en esa víctima. ¿Lo vamos a dejar solo? Ese es el contexto de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero el versículo que sigue
En el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, está relacionado con la labor de cada uno. Hemos de presentarnos delante del tribunal de Cristo, hermano. Nosotros, cada uno de nosotros. Eso es solemne. Eso es solemne. Creo que fue el señor Gil que en una ocasión dijo que él estaba todos los días delante de ese tribunal. Y ese es el sentido de esa otra referencia en cuanto a llevar cada uno su propia carga. Pero hemos leído también las palabras del apóstol, que él no fue carga y que él no sería gravoso. Generalmente esto se sitúa en un contexto cuando otros, como en el caso de los corintios, había allí aprovechadores. Había gente que quería pescar en río revuelto y el apóstol rehúsa. Era su derecho, es la doctrina, pero él rehusó recibir de los corintios, no ser gravoso para no dar a otros la excusa de enseñorearse monetariamente sobre aquellos creyentes que eran tan vulnerables, tan simples en muchas cosas de la práctica y la doctrina de la vida cristiana. Aquellos van a decir, bueno, nosotros también somos apóstoles, y como Pablo sí, a nosotros no. Y el apóstol cerró, le quitó el argumento a aquellos asalariados, aquellos que iban detrás del dinero y de la ganancia material del amado pueblo del Señor. No seré carga, no seré gravoso. Yo me sorprendí saber que en Valera de la asamblea dependen como 8 clases bíblicas, y más allá en la zona de Mendoza y en Cenizo hay otras clases bíblicas, y la asamblea decidió apartar la ofrenda de un domingo del mes para ayudar al asunto de la premiación final. Eso es bueno, ¿verdad que sí es bueno? Porque el trabajo de evangelizar a los pequeños se inscribe en ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los niños son criaturas, ¿no? Vamos a decir con cariño, son criaturitas. Merecen un tierno cuidado. Merecen un esfuerzo especial como el Señor, que los tomó en sus brazos y los cargó. La asamblea ha hecho bien en eso, pero me sorprendí como cada maestro, para no ser gravoso, a la asamblea tenía su propio ejercicio. Y por lo menos 2 de esas clases bíblicas, los maestros les dijeron a los ancianos, mire hermano, ya eso está cubierto. Qué bueno. ¿Cómo vemos nosotros la asamblea? Yo quiero congregarme allí para que la asamblea vea de mí, para beneficiarme de la asamblea, o mi propósito es ayudar, como dijo el apóstol, no solamente gastaré de lo mío, sino que yo mismo me gastaré. Qué bueno, ese es el sentido. Yo no voy a hacer carga, dijo Pablo, yo no voy a ser gravoso materialmente en la obra de Dios. El Señor me ha dado estas manos, y para lo que tiene que ver para cubrir mis necesidades y los que andan conmigo, estas manos me han servido. La otra referencia a dejar la carga del barco y la traducción, la palabra usada como mercancía o mercadería, es interesante, ¿no? A veces estamos tan cargados, estamos tan saturados
Estamos tan embargados de las cosas materiales. Y esa carga nos anula. Esa carga nos minimiza. Esa carga nos postra a mirar hacia el suelo. Y los intereses de arriba. Y las verdaderas riquezas. Lo que verdaderamente tiene un peso eterno queda relegado. La mercancía, la mercadería, la carga que estamos apreciando en el barco de nuestra vida. Pero también hemos leído la palabra carga, es otra palabra en Mateo 21:5, y el Espíritu Santo ha querido usar un giro, un tropo. En vez de decir una burra, una bestia, un animal de carga. ¿Y sabe qué? El uso que el Espíritu Santo está usando de esa palabra, animal de carga, está diametralmente opuesto a una cabalgadura, a un caballo, ser un animal de cabalgata. En aquella zona de la Concepción de Carache se utilizan mucho las cabalgatas. Hasta un niñito que va a la clase bíblica se levanta a las 3 de la mañana cuando hay cabalgata, porque él quiere cabalgar. Y el que va sobre un caballo y una buena silla, él va con el pecho esponjado. El que vino en humildad, el manso y humilde de corazón, entró a aquella ciudad en un animal de carga. No es una bestia de caballo, no un caballo. Para completar ese cuadro de nuestro amado Salvador, cuando Él se vació a sí mismo, cuando Él se humilló para ir a la muerte y muerte de cruz. Pero también se usa en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, de aquella muda bestia de carga que reprendió al profeta. Comentario que leí sobre esto muy especial. El escritor dice que que a veces nosotros confundimos la persona con lo que hace, y que muchas veces lo que hace no es determinante para lo que él es y los propósitos de Dios. Y a veces decimos, mire hermano, pero fulanito habló bien. Y es verdad, muchas veces el hermano más sencillo y de quien menos esperamos en un estudio, tiene la llave. Dios pone en ese momento la palabra en ese creyente, la manera oportuna de entender una cosa, y nos ayuda y uno se asombra. Habla bien, fulanito predica bien. El comentario que hace este querido creyente es que dice, Dios tuvo a bien usar aquella muda bestia de carga. Ella habló bien, pero eso no hizo de ese animal una consagrada sierva del Señor. ¿Usted entiende eso? Entonces Dios es soberano. Uno de los mejores ancianos en la historia de la asamblea en Valera, ya con el Señor, era monaguillo de un cura vagabundo. Que lo había sorprendido bailando y bebiendo y fumando. Y le dijo, papá, ¿qué es esto? No, mire, yo soy sacerdote cuando tengo la sotana encima. Cuando me la quito, igualito. Ese hombre una vez, cuando la Iglesia Católica decidió que la lectura de la Biblia no se iba a hacer en latín, sino en español, leyendo una porción bíblica, ese cura vagabundo, y siendo don Liborio Cabrera, muchachos, el monaguillo de ese cura se convirtió por la lectura de ese vagabundo. Entonces, la palabra es la palabra, ¿verdad? Y Dios es soberano.
en la manera que Él hace llegar su bendita palabra a los corazones. Pero hemos leído allá en Isaías, indicando que en muchas de esas ocasiones, cuando se dice profecía sobre Moab, profecía sobre Babilonia, el sentido primario de esa palabra, por supuesto, en el hebreo del Antiguo Testamento es carga. Y tenemos que preguntarnos por qué. El Espíritu Santo nunca usa una expresión de una manera específica, en un contexto específico, porque sí. ¿Para quién era una carga la profecía? Para aquel que la recibía. Son profecías de juicio, ¿verdad? Y así como nuestro Dios no se goza en el juicio, Dios no se goza en condenar, en perder las almas. El creyente debe tener un sentido de quebrantamiento cuando trata el tema del juicio de Dios sobre los no salvados. Vivimos muchos años, 30 años, en el local de la avenida del Cementerio en Valera, frente a la cancha, lugar de reunión y de botiche de los que predican con alboroto. Me acuerdo una ocasión a todo volumen. El hombre decía, aleluya, gloria a Dios. Mi Dios lo va a lanzar de cabeza en el infierno. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece? ¿Será así la manera? Porque el mensaje completo es la buena noticia de salvación y la advertencia a aquellos que rechazan que hay un juicio. Pero ¿con qué corazón, con qué espíritu? Me dijeron aquellos, Señor, pedimos que caiga fuego del cielo y lo consuma. No, ustedes no saben de qué espíritu son. Un espíritu pentecostal hoy. Ellos tuvieron que quemar esos íntegros y procurar acercarse más al espíritu compasivo, al corazón compasivo del Señor. De manera que esa palabra profecía, en muchas porciones de la profecía del Antiguo Testamento, es la palabra carga única. Un peso profundo, un quebrantamiento, pero habría que decirle, un juicio para el pecador y contra el pecado. Me llama la atención Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Dice allí que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿De qué se trata, hermano? Dios está a punto de desencadenar un juicio sobre el mundo de Dios. Y hay un silencio de media hora en el cielo. El cielo no se está apresurando. Si quisiera detener ese juicio. A veces, para honrar la memoria de algún difunto, se pide un minuto de silencio. Yo no sé si la experiencia de ustedes es igual que la mía, pero para mí ese minuto de silencio pareciera que dura horas. ¿Qué será media hora de silencio en el cielo? Ese es nuestro Dios. Y que el Señor nos ayude a tener un espíritu quebrantado y un corazón compasivo para aquellos que van camino a la perdición.